Ya, ya. Entonces, eso. Vamos a darle continuidad a esta escuela de Frankfurt porque justamente ayer estábamos viendo esto del marxismo, de Karl Marx, chicos, que esto del socialismo, que esto del comunismo, que una sociedad igualitaria, sin clases sociales, sin propiedad privada. Entonces, eso. Ya, entonces eso, ya perdón. Entonces, vamos a dar continuación con esta escuela porque aquí, chicos, tras la Primera Guerra Mundial, pues nace este pensamiento, o bueno, este interés, chicos, por el marxismo. O sea, otra vez se recupera este pensamiento. Ya, y por ende, chicos, en 1929 se viene a fundar la Universidad de Frankfurt, que estaba conformado por diferentes chicos, personas que eran filósofos y científicos que esos filósofos y científicos, la mayoría que lo venía a conformar esa escuela, pues eran mayoritariamente judíos. ¿Y qué pasa? Que cuando viene, chicos, la Segunda Guerra Mundial, recuerden que ahí viene esto de los nazis, que de este pensamiento y esta ideología de Hitler, que él decía que pues hay que tener una sociedad o la sociedad solo tiene que estar constituida por personas que pertenezcan a la raza pura, o sea, netamente que pertenezcan a esta, en Alemania, chicos, estas personas de aquí, y decía que tenían que ser blanquitos, suquitos, que los ojos verdes, ya, entonces, ¿qué pasó? Dijo, pues a la raza impura hay que exterminarla. Por eso ahí pasó, chicos, que los judíos los comenzaban a matar, los llevaban a estos campos de concentración. Y recuerden que la escuela de la Universidad de Frankfurt, la mayoría, ¿qué era? Judíos. Entonces, cuando se presenta esto, chicos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? La escuela de Frankfurt se traslada en 1934 a Estados Unidos porque sus integrantes huían de las percusiones de los nazis. Y estos chicos tenían una posición crítica respecto al materialismo histórico. O sea, bien, tenían una posición crítica respecto. O sea, no es que estaban totalmente de acuerdo a este sistema, chicos, del materialismo histórico, o sea, del marxismo. No tenían una afinidad a eso, sino aquí mencionábamos que dice se recuerda o se recobra el interés del marxismo, pero no es que se recobra para imponer un marxismo, sino venía a tener esa posición crítica. Por eso no se trata de un marxista clásico, sino se trata de una renovación, una interpretación de ese marxismo, del materialismo histórico. Entonces se inician entonces una reinterpretación del pensamiento de Marx, porque Karl Marx es el fundador, chicos, del materialismo histórico. Entonces, eso, chicos, aquí en la escuela de Frankfurt recuperan o bueno, tienen ese interés de estudiar el marxismo, pero para reinterpretarlo, para tener renovar, chicos, este pensamiento del marxismo o conocido, chicos, como el materialismo histórico. Ya dice, el enfoque de la escuela fue interdisciplinar y sus productos es conocido como la teoría crítica. Ya que ya vamos a ver en qué se basa esto de la teoría crítica, pero tengan mucho en cuenta, chicos, que la escuela de Frankfurt netamente se basa en esta teoría crítica, que ya lo vamos a ir desglosando para que ustedes más o menos ya me vayan entendiendo a qué hace referencia o qué defendía esta escuela de Frankfurt. Ya vemos que él hacía esta de teoría crítica frente al marxismo, pero que netamente defendía, ya lo vamos a ir averiguando. Dice que presenta metodologías para abordar problemas de la sociedad más que un sistema de doctrina. Ya dice, presenta estas metodologías que ya vamos a ver cuáles son para abordar netamente los problemas que están constituidos dentro de la sociedad. Y aquí dice, ¿cuáles son los principales exponentes de la escuela de Frankfurt? Desde el punto de vista filosófico, aquí estás, son Teodoro Adorno y Max Horkheimer. Y también, chicos, hay exponentes que están Enrique Fromm, Walter Benjamin y Herbert Marcus. Ellos son, chicos, uno de los principales exponentes que se presentaba dentro, pues, dentro de esta escuela o de la universidad, chicos, de Frankfurt, pero que estaba ya fundado en dónde? En Estados Unidos. Ya vamos a entrar en contexto principalmente.
¿Ya en qué se basa esta escuela de Frankfurt? En la escuela de Frankfurt, él quería cambiar, chicos, la sociedad desde adentro, de una forma mucho más profunda de lo que nosotros imaginamos. Incluso actualmente, chicos, nosotros podemos ver esa secuela que ha dejado ese cambio, chicos, que quería lograr esta escuela de Frankfurt. Y en donde, ¿qué pasa, chicos? La escuela de Frankfurt decía que la sociedad estaba pasando por una crisis profunda y necesitaba un cambio radical netamente de valores. Y él quería hacer que la revolución cultural. Verá, aquí vamos a entrar un poquito en contexto, todavía no les estoy explicando absolutamente nada, solo estamos entrando en contexto. Ya aquí netamente, chicos, vamos a centrarnos a este personaje que es Teodoro Adorno. Adorno, chicos, bueno, cuando ellos ya fueron a Estados Unidos, por el motivo, chicos, de lo que les perseguían estas personas de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, ellos van a Estados Unidos y este personaje, Teodor Adorno, se entra en un proyecto de experimentación. En este proyecto de experimentación, ¿qué pasa? Él se dirige a una radio pues que en ese tiempo estaba, chicos, dentro de Estados Unidos. Y en esa radio él puede visualizar o él ve, chicos, que se está imponiendo una ideología, un pensamiento. ¿Y cuál es esa ideología, ese pensamiento? El marxismo. Ya que se viene a imponer, chicos, pero ¿cómo se llama? No de forma violenta, sino por medio de la radio se daba a conocer ideas, se expresaba pensamientos, se conversaba. Es como actualmente, chicos, la radio, bueno, los que escuchan, chicos, la radio, o hemos escuchado, yo que sé, en los medios de transporte, que a veces se ponen a conversar, conversar entre pares que están dentro de la radio o dar a conocer algo, chicos. Y en ese tiempo era lo mismo, cuando se conversaban y mediante la conversación, pues ellos plasmaban, chicos, o daban a conocer por la emisión ciertos pensamientos. Y en esos pensamientos era el marxismo. Y ese, chicos, ese marxismo, pues se venían a escuchar mucha gente ese pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Teodor Adorno, él, ¿cómo se llama? Tiene una idea de cómo imponer y sus ideologías, sus pensamientos. Porque, chicos, aquí ellos, la escuela de Frankfurt, no quería hacer una revolución, chicos, violenta, sino quería hacer una revolución desde adentro, o sea, en donde, chicos, las ideas se han modificado sin la necesidad de batallas, sin la necesidad de bombas. Entonces ellos recurren a esa revolución industrial, o sea, por medio de los medios de comunicación, ya sea radio, ya sea la televisión, ya sea la parte, chicos, del cine o de las obras de teatro, venir a imponer una nueva ideología. ¿Y cuál es la nueva ideología, chicos, que ellos querían imponer? Esta teoría crítica. Ellos querían romper netamente una sociedad tradicional. Eso querían hacer, chicos, en la escuela de Frankfurt, romper una sociedad tradicional, porque decía que la sociedad tradicional netamente está criando o educando dictadores. Y recuerden que el marxismo, y hemos visto esto de Stalin, de Lenin, que eran dictadores. Entonces, ¿qué pasa? Ellos decían que hay que romper esa sociedad, transformar esa sociedad. ¿Para qué? Para no crear, chicos, a niños con un pensamiento dictador. Entonces, ¿qué pasa? Digo, nosotros podemos imponer esta teoría crítica, este pensamiento por medio de los medios de comunicación, por la televisión, por la radio. Y mire, no utilizamos violencia, no utilizamos bomba, no peleamos nada, sino que pasa, manipulamos a las personas. En otras palabras, chicos, se viene a manipular. Y yo digo, chicos, hasta ahora se puede visualizar eso con los medios de comunicación o los medios, chicos, de las redes sociales, se vienen a manipular muchos aspectos. Por ejemplo, las propagandas, yo digo, cuando las propagandas, especialmente para los niñitos, a veces en la televisión sale
que dibujitos, que yo qué sé, para promocionar una golosina o un juguete. Entonces, ¿qué pasa? Viene a persuadir al niño a querer comprar ese juguete. O a veces en la parte, chicos, de los adultos, no sé, en las propagandas saben promocionar, yo que sé, medicamentos o cualquier cosita, ¿no? Entonces, a veces las personas ven eso y como que les llama la atención y ¿qué pasa? Les vienen a persuadir, a querer tener ese producto. Ya, entonces, eso, chicos, querían hacer ellos. Por medio de estos medios de comunicación, venir a convencer, a venir a persuadir a las personas. ¿Pero para qué? Romper esa sociedad tradicional, ¿ya? Porque esa sociedad tradicional, ellos decían, pues, que creaban, pues, personas, chicos, dictadores. Ya, aquí voy a hablar o voy a dar a conocer, o sea, cuál netamente, o sea, que netamente querían hacer la escuela de Frankfurt, porque ya sabemos de manera general que ellos querían cambiar una sociedad tradicional. Y aquí lo voy a poner, dejen para escribir. A ver, déjenme ya, la escuela de Frankfurt quería netamente cambiar, chicos, la sociedad tradicional. O cambiar, sí, cambiar la sociedad, chicos, tradicional. Tradicional. ¿Cómo así una sociedad tradicional? Ya, un claro ejemplo. Yo siempre les digo, chicos, la sociedad tradicional, eso viene estructurado pues a lo largo del tiempo. Recuerden que, por ejemplo, antiguamente, haciendo una comparación con nuestros abuelitos, ¿qué pasaba con nuestros abuelitos? ¿Cuál era la sociedad o la ideología que ellos tenían? Por ejemplo, chicos, aquí los abuelitos decían, el hombre tiene que estar sentado en la mesa, él tiene que ir a trabajar y ver cómo sostiene, chicos, la familia. La mujer netamente tiene que estar en la casa, criar los hijos y nada más. Y los niños, pues obviamente recibían una educación de los papás. Y esa educación, chicos, influía bastante en los niños y ellos se criaban o se educaban con la ideología de sus papás. Y si sus papás tenían una ideología, chicos, rígida, una ideología pues estricta, netamente apegada a la sociedad en ese tiempo, pues los niños iban a reflejar también la misma sociedad. Entonces, esa es una sociedad tradicional. Entonces, ¿qué quería hacer la escuela de Frankfurt? Romper, chicos. Romper la, yo qué sé, la familia, romper el papel, chicos, del hombre, romper el papel de la mujer, romper, chicos, el papel de los niños. ¿Ya qué quería hacer? ¿Cómo quería romper, modificar? Quería modificar todo eso, chicos. Que ya no, el papá no cumpla la función del papá, que la mamá ya no cumpla la función de la mamá, para que los papás no influyan, chicos, en la educación de los niños, sino que ellos mismos vayan construyendo su propia ideología y así, chicos, poco a poco se va cambiando la ideología dentro de la sociedad. Por eso les había comentado, chicos, que aquí la sociedad está en proceso, siempre está cambiando, chicos. No es la misma sociedad que visualizamos antiguamente, es la que ahora nosotros estamos visualizando. Vamos a ver, aquí voy a escribir los métodos para cambiar la sociedad. O sea, ¿qué hicieron? Sociedad, perdón, sociedad. Los métodos para cambiar la sociedad, ellos decían que era, primero, sembrar confusión. Eso querían hacer ellos, sembrar confusión en las personas. Ya confusión, perdón, confusión, chicos, en las personas. Ya confusión las personas, ya que es ver, desorientarlos, chicos, en la parte dentro de la sociedad, desorientarlos, yo que sé, por ejemplo, ellos querían cambiar este estereotipo de la sexualidad, hacer nuevamente, preguntar qué es realmente un hombre, qué es realmente una mujer, ya, cuál es el papel que tiene que cumplir un hombre, cuál es el papel que tiene que cumplir una mujer, cuáles son los derechos que tienen los hombres, cuáles son los derechos que tienen las mujeres. Ya eso quería hacer, chicos, esto de la escuela de Frankfurt. Primero, venir a sembrar confusión, chicos, dentro de la sociedad. Desafiar a las autoridades. Desafiar, chicos, a las autoridades. Esa era otra cosa que quería hacer la escuela de Frankfurt. ¿Ya? ¿Y cómo desafiar a las autoridades?
manipulando, chicos, a las personas que escuchaban la radio, que veían la televisión, yo que sé, que leían los periódicos, ¿ya? Pero no peleando, no batallando, no lanzando bombas, no saliendo, chicos, a la calle a las revoluciones, sino ellos sentaditos hablando, ya, ¿cómo se llama? Dando a conocer en las obras de teatro toda esta nueva ideología. Ya para venir a esto principalmente, a sembrar, chicos, esa confusión. Otro método que ellos querían, bueno, utilizaban para cambiar la sociedad tradicional era, chicos, enseñar cosas diferentes. Enseñar cosas diferentes. Cosas diferentes, obviamente, a la que la gente estaba acostumbrado. Eso, chicos, a lo que la gente estaba acostumbrado. Entonces, ellos querían dar a conocer cosas diferentes que obviamente rompían toda la sociedad tradicional. Y también, chicos, ¿cómo se llama? Cambiar la forma que se ve. Por ejemplo, cambiar la forma, chicos, de la familia, lo que les decía que quería romper el papel netamente del papá, el romper el papel netamente de la mamá, que ellos mismos, chicos, se vayan batallando entre sí. Por eso ahí nace, chicos, que las mujeres ya comienzan a entrar dentro del proceso educativo, que las mujeres ya comienzan a tomar, chicos, sus propias decisiones, que ya no dependen de, yo que sé, dentro del seno familiar, que ya no es netamente solo para estar en la casa, solo para estar, yo que sé, cuidando los hijos, no, porque comienza, en la escuela de Frankfurt quería eso, chicos, cambiar, romper, y él mediante, chicos, conversaciones, diálogos, daban, modificaban, hacían pensar a las personas, chicos. Entonces, ellos querían cambiar, chicos, la forma de la familia y la sexualidad principalmente. Y la sexualidad. Ya querían cambiar todo lo que competía, chicos, dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de una sociedad tradicional. Ya, y eso. Entonces dice, quería que todos se desmoronaba, chicos, poco a poco. Hacían estos métodos para que la sociedad, poco a poco, chicos, entre ellas, se iban peleando, se iban haciendo, pues, yo qué sé, peleando, molestando, pues para que poco a poco se vaya desmoronando, rompiendo esa sociedad tradicional. Y además, chicos, aquí mencionaba que todos debían ser iguales en todo. Por eso, ¿qué hizo, chicos? La escuela de Frankfurt fomentó una educación, chicos, sin diferencias. Educación sin diferencias entre niños entre niños y niñas. ¿Qué hizo aquí, chicos? Por ejemplo, vino a fomentar que los niños y las niñas tengan una educación o vayan a un espacio educativo. Ya porque antiguamente, chicos, algunas personas, claro que iban a los espacios educativos, pero unas se educaban, chicos, dentro de las casas. Les contrataban, yo qué sé, los orientadores o los profesores que les guiaban, chicos, dentro de la educación, dentro de las casas, dentro del hogar, y especialmente eso eran las familias, pues obviamente que tenían acomodadas, que tenían riquezas, que tenían dinero para poder solventar estos gastos. ¿Y qué hizo? Dijo, no, pues ahora aquí nosotros, la sociedad tiene que encargarse de una educación, chicos, sin diferencias entre niños y niñas, con la finalidad de que recuerden que habíamos visto en pedagogía. En pedagogía habíamos visto que la educación viene a qué? Transformar la sociedad, construir la sociedad. Entonces, eso querían hacer ellos, chicos. Por medio de la educación, querían construir una sociedad diferente, una sociedad alejándose de lo tradicional, porque ya los niños y las niñas no iban a estar influenciados por quién, el pensamiento de sus papás, ya no iban a estar influenciados por ese pensamiento, chicos, patriarcal que antiguamente se venía a manejar, que el hombre era el que solventaba las cosas, que el hombre era el que, yo que sé, tomaba las decisiones, el que decía lo que pasaba o no pasaba dentro del hogar. Entonces, ¿qué pasó? Ahí eso fomentaba, chicos, la escuela de
Frankfurt en brindar esta educación, ya para que los niños y las niñas entren en estos espacios educativos ya. ¿Y qué pasa? Venir a imponer, chicos, una ideología, venir a imponer un pensamiento. Ya, entonces, eso, chicos, es la educación, nosotros hemos visto que viene a formar la ideología, ya, pero en este caso, en este tiempo, imponía. Ya por eso habíamos mencionado cuál es la metodología de enseñanza tradicional, en donde el maestro es la autoridad, en donde el maestro no puede ser corregido, en donde el maestro, chicos, no puede ser cuestionado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la escuela de Frankfurt dio a conocer esto, que el maestro, chicos, es el que va a imponer una ideología. ¿Y cuál es la ideología que él iba a imponer? Romper, chicos, totalmente esto de la estructura tradicional, porque decía que si seguimos en esa estructura tradicional, se van a seguir formando pues estas personas dictadores. ¿Y qué son estas personas dictadores? Del marxismo, chicos. Ya, entonces, por eso decimos, hace la teoría crítica frente al marxismo, hace una reinterpretación del marxismo. Ya, ellos sí pertenecían, chicos, eran izquierdistas, pero no comunistas. Sí eran izquierdistas, pero no comunistas, chicos. Y eso querían venir a imponer esa ideología. Pero como ustedes pueden ver, no hay batallas, no hay revoluciones como era el marxismo. El marxismo se levantaba el pueblo, se peleaba, buscaban los derechos, buscaban las igualdades, la distribución de riquezas. Pero aquí en la escuela de Frankfurt, no, dijo, no, ¿para qué botar bombas? ¿Para qué, yo qué sé, salir con las armas a la calle? ¿Para qué pelear? Si básicamente yo, mediante una educación, mediante por los medios de comunicación, puedo imponer una ideología. Y una ideología, chicos, de manera silenciosa, porque poco a poco... Después, chicos, la gente se iba a dar cuenta de los cambios, porque al inicio, pues como se viene a dar a conocer, no es que del golpe se viene a introducir todo, sino poco a poco. La gente, chicos, al final se da a conocer o viene a conocer los cambios que se viene a presentar con esta escuela de Frankfurt, porque eso fue una revolución, chicos, cultural silenciosa, porque ya cuando las personas se dieron cuenta, ya chicos, ya estaban dentro, ya estaban metidos literalmente en la ideología que impuso la escuela de Frankfurt, ¿ya? Y rompió totalmente, ¿ya? Y miren, chicos, ahora ya no es como nosotros vemos antiguamente, que era netamente la familia bien estructurada, era el papá, la mamá y los hijos. Ya, ahora chicos, ya no es una familia tan estructurada. En algunos casos hay papá, mamá, hijos. En otros casos solo hay mamá, hijos, otros papá, hijos y así sucesivamente. Entonces, eso, miren, y eso, chicos, nos ayuda a entender cómo fue tan ese cambio de lo tradicional a lo que estamos viviendo dentro de la sociedad. Entonces, por eso, esta escuela de Frankfurt, pues fue, chicos, una revolución cultural silenciosa. ¿Cultural por qué? Porque utilizó los medios de comunicación, utilizó la educación para que transformar la ideología, chicos. Ya, entonces, eso uno. Y la escuela de Frankfurt también propuso, chicos, el matriarcado. ¿Qué es el matriarcado? El empoderamiento de las mujeres. Eso es el matriarcado, chicos. El empoderamiento de las mujeres, en donde ya las mujeres, chicos, deciden el desarrollo de su propia vida. Porque antiguamente recuerden que los matrimonios eran arreglados, chicos, los matrimonios. Ya, y ahora la escuela de Frankfurt dice, ya, propongamos una educación en donde pongamos una educación donde se enseñe de manera igualitaria y se venga a imponer un pensamiento. Propongamos esto del matriarcado en donde la mujer se venga a empoderar, venga a tomar las decisiones, venga a decidir, chicos, las riendas de su vida. Y poco a poco, miren, se ha ido transformando ese matriarcado que pues ahora más tenemos ese movimiento, chicos, feminista, ¿ya? Entonces, miren,
Ya no es la sociedad tradicional, la mujer tiene que estar callada, escuchar al esposo, velar por todo lo que, no sé, lo que diga el esposo, mantener la casa limpia, los hijos bien atendidos, el esposo bien, no. Ya eso se rompe, chicos, porque eso viene a transmitir, pues, esta escuela de Frankfurt. Ya dice, una sociedad donde viene a dominar, chicos, por las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, chicos, viene a cambiar la sociedad. Había, dice que comenzar por la educación. Querían que los niños crecieran sin la influencia de sus padres. Entonces, por eso dice, cambiemos este sistema educativo, ya que los padres no influyan, chicos, dentro de la educación en los niños, y por ende así ya no vamos a tener una sociedad o niños en potencia a convertirse en dictadores. Y también lo que hizo, chicos, fue una revolución sexual, una revolución de la sexualidad. O revolución, chicos, sí, revolución de la sexualidad. Ya, una revolución, chicos, de la sexualidad. Ya, en donde, ¿qué quería hacer? Modificar la moral, chicos, sexual. ¿Y cuál es esa moral sexual? Basada en la religión. ¿Ya? Basada, chicos, en la religión. Eso quería, eso también, chicos, hizo pues esta escuela de Frankfurt, esa revolución sexual, en donde venían a modificar la moral sexual. Estos chicos netamente de moral que estamos hablando de la religión. Por eso les había mencionado aquí otra vez venimos a preguntarnos, ¿qué es mujer? ¿Qué es hombre? Y miren, chicos, actualmente distintos géneros que hay. Hay homosexual, pansensual, transsensual, ya, muchos géneros, chicos, que hay, binario, creo que también es otro, ya, entonces eso, ya, porque todo viene influenciado, chicos, desde aquí, de la escuela de Frankfurt. Y a veces, chicos, nosotros decimos, es que el tiempo cambia, pero ¿cómo cambia? Miren cómo ha cambiado. Y como dice, miren, silenciosamente ha cambiado todo. Pero por medio de quién, chicos, de las manipulaciones. Y eso ya lo vamos a ver con el postmodernos, que ya vamos a ver cómo se ocurre esta manipulación, chicos. Ya, entonces eso, por medio de la manipulación en este caso, miren, de las redes sociales que ahora se tiene, de las redes, de yo que sé, de TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Ya antiguamente pues se daba por la radio, la televisión, los cines. Entonces, miren, poco a poco se fue modificando y rompiendo esa sociedad tradicional. Que eso quería, chicos, la escuela de Frankfurt, para no criar, perdón, educar o tener niños, chicos, que los niños son el futuro. Como ves, los niños son el futuro del país. Ya porque decía que si se sigue educando, chicos, bajo la influencia de los papás, seguimos criando chicos dictadores. Ya que más, dice, en este caso, pues viene a cambiar, chicos, modificar esta moral sexual, en donde dice que ya no esté relacionada con la moral cristiana y por eso era fundamental la libertad sexual. Dice, ¿qué más? Eso, chicos, nada más. Dije, ya. Entonces, chicos, imagínense ahora esta libertad sexual que hay. Entonces, aquí viene esta pregunta que posiblemente, pues, vaya que ustedes reflexionen, dice. Entonces, la escuela de Frankfurt, que decía, ¿rompió la sociedad tradicional o nos está llevando a un futuro liberal? Entonces, ¿qué pasa? Rompen solo netamente esa sociedad tradicional para entrar, chicos, a un nuevo pues desarrollo o netamente nos está llevando a un futuro liberal en donde ya nadie, chicos, viene, ¿cómo se llama? A a venir a pensar libremente, pero a veces, chicos, dentro de la sociedad, cuando nosotros venimos a pensar o a dar a conocer nuestros pensamientos, ¿qué pasa? Somos netamente juzgados. Por ejemplo, chicos, si digamos, y no quiero tampoco ofender absolutamente a nadie, digamos, no es que yo digo, yo la creencia que tengo, es un ejemplo nomás, yo la creencia que tengo, digamos, dentro de la sexualidad, solo hay hombre
y mujer. Y no hay más. Pero ¿qué pasa, chicos, si yo estoy en un grupo de personas que también creen, chicos, en esto de la homosexualidad, de pansexual, que género binario? ¿Qué pasa? Me va a criticar. ¿Y qué pasa si, chicos, cuando me va a criticar, yo me voy a callar, no voy a decir absolutamente nada? Entonces, por eso dice, ¿nos está llevando realmente, chicos, a un futuro liberal? ¿O netamente solo nos están imponiendo y ya nosotros no podemos pensar o pensar, chicos, o dar a conocer nuestro criterio? Porque les digo, imagínense si yo doy a conocer este criterio de que, es que no, en esta sociedad solo hay hombres y mujeres, no hay más, no tiene que ver más géneros. ¿Y qué pasa si yo digo, chicos, de manera general por las redes sociales o por los medios de comunicación? Pues obviamente me van a criticar, me van a gritar, me van a insultar, me van a decir muchas cosas. ¿Ya? Y según dice, estamos en esa parte liberal, en donde nos liberamos de esa sociedad tradicional, en donde ya no nos vienen a imponer ese conocimiento. ¿Realmente estamos en esa sociedad, en ese futuro liberal? Entonces, eso, chicos, de la escuela de... Bueno, esa es una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Realmente estamos viviendo una sociedad liberal que nos propone esta escuela de Frankfurt o no, chicos? Ya, o solo quería ir, chicos, a romper netamente, a ver, chicos, van a decir el mundo arder. Ya, porque decía quería sembrar esta confusión. Ya, y aquí, chicos, nos refleja muchísimo el dominio de las personas que tienen poder. Porque las personas que tienen poder, miren, pueden modificar una sociedad como sea. Porque recuerden, chicos, que los medios de comunicación antiguamente no es que, publico y es gratis, ¿no? Antiguamente, chicos, para hacer cines, para ir a la radio, para ver, dar a conocer algo en la televisión, yo que sé, un comunicado o yo transmitir algo, netamente tenía un valor económico. No es nada gratis, chicos. Nada gratis. Todo tiene un valor económico. Entonces, miren, chicos, las personas que tienen poder o influencias dentro de una sociedad pueden modificar el pensamiento, pero no es que modifican, chicos, desde la parte racional, sino desde esa parte, chicos, persuasiva, de esa parte de manipulación. Y actualmente vivimos en una sociedad en donde fácilmente, chicos, pueden llegarnos a manipular. Entonces, eso, y miren chicos lo que pasa con esta escuela de Frankfurt y lo que lograron, porque miren, ya no estamos en una sociedad tradicional en donde les digo la familia bien conservada, reservada, la sexualidad bien reservada, que eso antiguamente, chicos, era muy plasmado y netamente basado en la religión. Ahora, nada que ver con eso, chicos. Ahora vivimos en una sociedad liberal, si es que vivimos en esa sociedad liberal. Ya, entonces, eso netamente es de la escuela de Frankfurt. No sé si tal vez tienen alguna preguntita. Tal vez preguntas, no sé si está entendido lo que hace referencia, chicos. He tratado de darles, creo que lo más específico que se pueda para que más o menos ustedes me traten de entender. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, no sé si tal vez tienen alguna preguntita. No, no hay ninguna preguntita. Entonces, eso, chicos, sería la clase por el día de hoy. Entonces, igualmente ya estaremos avanzando, reforzando pues las diferentes escuelas filosóficas. Igualmente, dentro de pedagogía, la siguiente semana también estaremos reforzando todo eso, igual junto con ética, chicos. ¿Ya? Eso, que yo pienso que esas materias no son tan pensadas como filosofía, que filosofía obviamente hay que entender, chicos, dominar el conocimiento para por lo menos y entender, chicos, y poder ir a responder adecuadamente las preguntas que nos vengan a plasmar dentro de las pruebas. Igualmente, chicos, ya iremos repasando con preguntas aquí, analizándonos nosotros aquí en clases para que ustedes también vayan probando el conocimiento que tienen pues hasta ahora. Entonces, eso chicos. Entonces, si no hay más preguntas, pues eso sería la clase por el día de hoy y pues deseándoles un feliz feriado, que tengan un bonito fin de semana y les envío un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo el día lunes. Entonces, cuídense chicos. Gracias, profe.
Ya, ajá, ya, chicos. Gracias, profe. Ya, chicos. Gracias, profe. Ya, hasta luego, chicos. Ya, ya.